capítulo 4. El Evangelio de Lucas, capítulo 4, voy a leer los versículos 14 y 15. Lucas 4, 14 y 15 dice así la palabra del Señor. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Señor y Padre Santo, gracias te damos por esta palabra, porque tú nos alimentas. Te pido, Padre Santo, que esta pequeña semilla, Señor, que va a ser sembrada de tus frutos, Señor, nos alimente y podamos estar en tu presencia, Señor, en esta hora. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Lo dejamos en el nombre de Cristo Jesús delante tuyo. Amén. Amén. Una expresión maravillosa del evangelista Lucas dice: y volvió Jesús en el poder del Espíritu, en el poder del Espíritu Santo. Yo no podría pensar de dónde volvió Jesús con poder. De resucitar a Lázaro, donde todos estaban maravillados porque había resucitado a Lázaro. De haber multiplicado los panes y los peces. Dice la Escritura que cuando multiplicó los panes y los peces querían hacerlo rey. Estaban todos asombrados de haber multiplicado los panes y los peces. O de haber calmado la tempestad. Dice el Evangelio que Jesús iba en un barco y había una tempestad. Y los apóstoles y discípulos no podían creer. ¿Quién es este hombre? Dice. Que aún los vientos y el mar le obedecen. Hay tantos hechos maravillosos y fantásticos que podemos ver en el Evangelio que son protagonizados por Jesús. Hay tantos momentos cúlmines de la vida del Señor Jesucristo y de su ministerio. Y nosotros tenemos que pensar entonces de todo eso, ¿de dónde vuelve con poder? ¿De dónde vuelve en el poder del Espíritu Santo? Y si vemos el texto y nos recordamos la lectura alternada que tuvimos, ¿de dónde viene el Señor Jesucristo? Del desierto. Solamente cuando pasamos el desierto volvemos en el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo no es un poder que viene, como algunos piensan, de hechos sobrenaturales, de hechos milagrosos. El poder del Espíritu Santo solamente llega cuando somos probados y purificados por el Señor. Lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu vuelve a Galilea. De allá viene el Señor Jesucristo. Y nos damos cuenta en estos pasajes y casi en todo el capítulo 4 de que el gran protagonista de estos capítulos no solamente el Señor Jesucristo. Quiero que notemos y que veamos el contexto de este capítulo. ¿Qué está pasando aquí? Y ya vienemos del 3. Fíjense que dice en el capítulo 3, si me siguen en la lectura, el capítulo 3, versículo 22 dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es decir, Jesús fue bautizado, descendió el Espíritu sobre él, y después fue llevado a el desierto a ser tentado. Pero no fue llevado por Satanás. No fue llevado por Satanás. Dice el capítulo 4, versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, de haber sido bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y después dice, en el 14, que es el que estamos leyendo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Y después vuelve a Nazaret. Y se le da el libro para que lea en la sinagoga. Y miren lo que lee el Señor Jesucristo, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu Santo está presente, es protagonista permanente de la obra de Jesucristo.
El Espíritu Santo está con Jesús en todo momento. El Espíritu Santo está gobernando la vida de Jesús. El Espíritu Santo está guiando las decisiones del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo está manifestando la gloria de Dios en la obra de Jesucristo en cada momento de su vida. Hay algunos que han pensado y tratando de ordenar la historia bíblica dicen que el Antiguo Testamento es el tiempo del Padre. Y después el Evangelio es el tiempo del Hijo y después vendría el tiempo del Espíritu Santo. Pero la verdad que nosotros vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios Trino, se manifiesta en todo momento de su Escritura. En todo momento de la vida de la Iglesia, el Espíritu está actuando. El Espíritu estaba actuando en la creación del mundo en Génesis. Dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo estaba inspirando a aquellos hombres que recibieron las primeras revelaciones de Dios. ¿Quién si no inspiró a los profetas del Antiguo Testamento? ¿De dónde estos hombres sacaban esa revelación si no es de la inspiración del Espíritu Santo? La Iglesia del Señor solamente puede hablar en nombre de Dios cuando la Iglesia del Señor es inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu debe hablar por nosotros. El Espíritu es el gran protagonista de este texto. El Espíritu es el protagonista de la obra de Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo mismo, que es el ejemplo de todos nosotros. Jesucristo es todo lo que nosotros debemos hacer. Jesucristo es todo lo que nosotros debemos pensar. Jesucristo es el hombre perfecto que se muestra para nosotros como el modelo perfecto. Ese modelo perfecto se somete a la dirección del Espíritu Santo. Jesucristo no hace lo que Él quiere. Jesucristo no toma sus propias decisiones. Jesucristo se somete en todo momento al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios gobierna su vida. El Espíritu de Dios habla por su boca. El Espíritu de Dios actúa por su mano poderosa. El Espíritu Santo está presente en todo momento y el Señor se somete a la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos gobernando nuestras vidas? ¿Cómo estamos tomando las decisiones? ¿Cómo estamos planificando lo que viene? ¿Cómo estamos pensando esta iglesia? ¿De dónde vienen las decisiones que se toman en esta iglesia? ¿De dónde se nos ocurren las prioridades para esta iglesia? ¿Quién define qué es lo importante para esta congregación? ¿Quién decide en qué se ocupan los recursos de esta iglesia? Nuestra oración permanente es que el Espíritu Santo tome el control de esta iglesia. Que el Espíritu Santo sea quien gobierne esta iglesia. Que el Espíritu Santo sea el que nos lleve al desierto cuando debamos ser purificados. Que el Espíritu Santo sea el que nos dé el poder cuando necesitamos hacer misericordia. Que el Espíritu Santo nos dé las palabras de vida eterna cuando debamos presentar el Evangelio. Que así como en el ministerio de Jesucristo el Espíritu Santo es un protagonista permanente, que en esta iglesia el Espíritu Santo sea el protagonista de nuestra obra. Amén. Que Él esté guiando nuestra obra. Por eso es que en esta secuencia de hechos el Espíritu Santo va guiando cada una de las cosas que pasan. En primer lugar, el Señor Jesucristo fue bautizado. Hay algunos hermanos de nuestra congregación que quieren bautizarse. Glorificamos el nombre del Señor, porque haya nuevas almas que quieran llegar a la presencia del Señor Jesucristo. Que quieran ser bautizados, porque quieren proclamar que Jesucristo es el Señor de su vida. Porque quieren proclamar que han encontrado la salvación solamente en la cruz de Cristo. Jesús fue bautizado. Fíjense ustedes que es tan curioso cuando leemos el Evangelio. El Evangelio es una fuente infinita, ¿no? Ni siquiera Juan el Bautista
entendía por qué Jesús iba a ser bautizado. Yo te voy a bautizar, le dice. Yo tengo que ser bautizado por ti, le dice a Jesús. El testimonio de Juan es claro. Yo bautizo con agua. Yo bautizo con agua, dice Juan el Bautista. Pero ha de venir uno que ha de bautizar en Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, todos nuestros hermanos que quieren bautizarse tienen que entender que esa invitación al bautismo no es solamente la invitación a un rito. No es solamente la invitación a una ceremonia que los va a transformar de manera mágica. El verdadero bautismo, como lo proclamó Juan el Bautista, es el bautismo que Jesucristo aplica en nuestros corazones. Es el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Somos bautizados cuando somos revividos por el Espíritu de Dios. Porque estando muertos en delitos y pecados, el Espíritu de Dios nos vivifica, nos da vida después que estábamos en oscuridad, después que estábamos en angustia, después que estábamos como exiliados por un mundo oscuro, solos y tristes. Entonces, el Espíritu nos purifica, nos bautiza y nos hace hijos de Dios. Hijos de Dios. Por eso Jesucristo debía ser bautizado, para dar ejemplo. Por eso que le dice a Juan, es necesario que cumplamos con toda justicia. El bautismo nos lava, el bautismo nos purifica, el bautismo nos permite estar en la presencia de nuestro Padre. Pero además el Espíritu Santo quiere probar al Señor Jesucristo. Qué misterio más profundo, ¿verdad? Qué misterio más profundo. Jesús en su humanidad debe ser probado. Hermanos, el camino del Evangelio, lo recordaba el hermano Guillermo, no es un camino de riquezas. El camino del Evangelio no es un camino de felicidad plena, donde no hay problemas. El camino del Evangelio es un camino de pruebas. Porque solamente en el crisol de la prueba somos purificados para la gloria de nuestro Padre. Amén. Porque somos indignos de estar en la presencia de nuestro Señor. Porque hay miles de defectos que están en nosotros. Porque el pecado nos acosa día tras día. Necesitamos ser probados por el Señor. Si no has pasado por el desierto, si no has enfrentado tus propios demonios, entonces no estás aún en condiciones de estar en el poder del Espíritu. Jesucristo es probado, enfrenta la tentación. Jesucristo enfrenta la necesidad. No comió nada en aquellos días del desierto. 40 días, pasados los cuales tuvo hambre. Tuvo hambre. ¿Cuántas necesidades tenemos en nuestra vida? Cada uno lo sabe. Necesidades materiales, necesidades emocionales, necesidades espirituales. Nuestra familia, ¿cuántas necesidades tiene? ¿Cuánto dolor hay en nuestras familias? ¿Cuánto cansancio? ¿Cuánta depresión? ¿Cuántas cosas pasan en nuestras familias? Esa mochila inmensa que llevamos de dolor y sufrimiento permanente, porque vemos el efecto del pecado a nuestro alrededor. El Señor fue probado en sus necesidades, tuvo hambre. Y el Señor responde a la tentación: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Por eso que frente a cada una de nuestras necesidades, la palabra del Señor es nuestro consuelo. La palabra del Señor es nuestro alimento. Cuando decimos que esta palabra maravillosa es nuestro maná, decimos que ella nos alimenta en cada una de las cosas que necesitamos. No hay ninguna necesidad de nuestra vida que no sea suplida por la palabra de nuestro Padre.
El Señor Jesucristo fue tentado con la gloria de este mundo. Dice que el diablo le mostró todos los reinos de la tierra. Todos los reinos de la tierra. Le mostró toda la riqueza de este mundo. Le mostró todo el poder de este mundo. Le mostró todos los títulos y educación de este mundo. Le mostró todos los oropeles que nos ciegan permanentemente, buscando la gloria del mundo y no la gloria de Dios. Todos los ídolos que están construidos en nuestro corazón, todos aquellos ídolos que ponemos delante nuestro y a los cuales nos intentamos asemejarnos. A ti te daré toda esta potestad. Miren la oferta de Satanás. Cada uno piensa en sus ídolos. Cada uno de nosotros debe pensar en sus anhelos más profundos. Y miren la oferta que le hace Satanás. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Todos esos anhelos pecaminosos, todo te puede ser entregado. Pero hay una condición. Si tú, postrado, me adorares. ¿Queremos ser satisfechos por el mundo? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Padre? ¿Quién pagó el rescate por nuestras vidas? Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué es el mundo? ¿Qué hay en el mundo que nos tiene tan atrapados? ¿Qué vemos en el mundo que sea más maravilloso y atractivo que vivir en el amor de Dios? ¿Por qué nuestros anhelos se desvelan por ir detrás del mundo? ¿Por qué participamos de las ansias, de la codicia, de la vanidad de este mundo, cuando sabemos que este mundo será destruido por el fuego? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solamente la prueba nos permite entender y comprender que solamente debemos glorificar a nuestro Señor. Que nada más encontramos solución a nuestros problemas, que nada más encontramos satisfacción en nuestros anhelos. Solamente en el Señor. Y finalmente, Satanás tienta al Señor. Probamos al Señor. Soy un hijo de Dios, nada me puede pasar. No tentarás al Señor tu Dios. El Señor nos libre de tentar a nuestro Dios. Que el Señor nos permita ser fieles a la ley de Jehová, que sigue vigente para nosotros, que es la guía de nuestras vidas. Solamente cuando hemos sido probados y cuando hemos vencido la tentación, entonces podemos volver en el poder del Espíritu. Entonces podemos caminar en el poder del Espíritu. Y Satanás no se detendrá. Fíjense lo que dice el 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, miren, se apartó de él por un tiempo. Satanás anda como león rugiente aquí, buscando a quien devorar. Satanás está al acecho, pero nosotros sabemos que tenemos la victoria en Jesucristo. Amén. En el poder del Espíritu tenemos la victoria en Jesucristo. Y finalmente, este Espíritu Santo le permite entonces a Jesús iniciar la obra a la que había venido. ¿Cuál es la obra a la que vino Jesús? A proclamar el reino de Dios. Yo he venido a traer el reino de Dios, el reino de nuestro Padre,
Y por eso entonces es que en el 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Hijo de Dios que hizo el cielo y la tierra. El Hijo de Dios que es todopoderoso. No confía en sí mismo, sino que confía en el Espíritu de Dios que está sobre él. Por eso puede volver a traer el reino de Dios a la tierra. ¿Y en qué consiste este reino? Hay algunos que lo piensan como una entidad política. Hay algunos que piensan que va a haber un candidato que va a traer el reino de Dios a la tierra y votan por ese candidato. Así de perdidos estamos. Así de perdidos estamos. Algunos dicen que el reino de Dios es la prosperidad. Y entonces todos los que vengan al reino van a ser ricos, hermanos. Se van a enriquecer, van a cambiar sus autos, van a tener casas más grandes. Algunos creen que el reino de Dios es el conocimiento de la sabiduría. Y se llenan de conocimiento y sabiduría. No nos damos cuenta cómo Satanás nos sigue tentando. Satanás nos sigue tentando. Pero la Escritura nos muestra todo. Todas las respuestas están en la palabra del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto es el reino de los cielos. Esto es el reino de los cielos. Dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, hacer nuevas en Jesucristo todas las cosas. Por eso el Espíritu Santo nos ha permitido entender como congregación que el centro del Evangelio es la persona, que el centro del Evangelio es el ser humano, que el mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es el Evangelio de salvación. El que no ama a su prójimo hace a Dios mentiroso, porque en el prójimo está la imagen de Dios. El Evangelio es servicio, el Evangelio es visitación, el Evangelio es consuelo, el Evangelio es amistad. El Evangelio es todo lo que hace y renueva la relación entre nosotros. Esa relación que se quebró en Edén por nuestro pecado, eso se hace nuevo en Jesucristo. A eso nos ha enviado el Espíritu del Señor. Por eso es que solamente en el poder del Espíritu, solamente en el poder del Espíritu, conocemos lo que es la verdadera fe. La convicción profunda. El viento sopla de donde quiere, dice Jesús, y oye su sonido. Mas no sabe ni de dónde viene ni de dónde va. ¿Quién sabe quién es el futuro pastor de esta iglesia? ¿Quién sabe quiénes son sus futuros líderes? ¿Quién puede predecir el futuro de esta congregación? Mas no sabe de dónde viene ni dónde va el Espíritu Santo del Señor. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Solamente el Espíritu Santo pone en nosotros la fe en Jesucristo que nos da una nueva vida. Solamente en el poder del Espíritu podemos entender lo que es la nueva vida en Jesucristo. Solamente cuando estamos en el poder del Espíritu podemos pedir correctamente a nuestro Padre. Por eso la Escritura dice, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo saber? No sabemos lo que tenemos que pedir. Pedimos lo que queremos, no lo que necesitamos. Pedimos lo que anhelamos, no lo que es mejor para nosotros.
Pero dice la Escritura, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede por nosotros, porque ni siquiera nosotros sabemos lo que es mejor para nosotros. Es el Espíritu Santo el que toma la palabra por nosotros e intercede por nosotros. Eso es el poder del Espíritu Santo. Eso es el poder de Dios actuando en nosotros, que el Señor escuche al Espíritu gemir por nosotros. Solamente en el poder del Espíritu podemos dar fruto. Solamente en el poder del Espíritu podemos dar fruto. Sin el Espíritu somos simplemente esa higuera seca que debe ser echada al fuego. Solamente en el poder del Espíritu podemos mantener a través del fruto la unidad que necesita nuestra iglesia. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los frutos del Espíritu. ¿Cómo vamos a mantener la unidad de nuestra congregación? ¿Cómo nos vamos a soportar los unos a los otros? ¿Cómo nos vamos a cuidar los unos a los otros? ¿Cómo vamos a proyectarle al mundo el amor de Jesucristo si no estamos dando frutos en el Espíritu? Si no hay en nosotros amor, gozo, paz, benignidad los unos con los otros. Solamente el Espíritu Santo nos permite mantener la unidad en Jesucristo. Solamente el Espíritu Santo nos permite mantener la unidad de propósito. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que es sobre todos nosotros. Que sea verdad nuestro saludo, hermano. Que no sea simplemente un modismo evangélico de decirnos hermanos los unos a los otros, así como otros se dicen compañeros o camaradas o colegas. Hay algo más profundo cuando nos llamamos hermanos. Estamos en un mismo espíritu, somos hijos del mismo Padre, pero para eso tenemos que llevar fruto. Solamente el poder del Espíritu nos permite llevar frutos. Solamente cuando se cumple la promesa del Señor, podemos entonces hacer la obra que el Señor tiene para la iglesia. Por eso es que la promesa, cuando el Señor está ascendiendo al cielo, la promesa es clara para su pueblo. Y nos dice el libro de los Hechos, pero recibiréis poder. Recibiréis poder. Miren la promesa que nos está dando el Señor. Recibiremos poder. ¿Cuándo recibiremos poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando haya venido el Espíritu Santo, entonces es imposible quedarse ocioso. Por eso es que la promesa es, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos. Entonces llevaréis este evangelio lejos. Por eso entonces, volviendo al texto que leíamos hoy, es tan claro. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Esa era la zona donde él vivía. Hay necesidades inmensas en el mundo. Hay lugares donde el evangelio es perseguido. Hay lugares donde es prohibido predicar. Hay lugares donde desapareció el evangelio, como en Europa. Hay tantas necesidades en el mundo, pero el Señor, a través de su Espíritu, ha querido ponernos a nosotros aquí. Aquí. En este lugar. En este barrio. Con estas personas.
con estas necesidades, con esta realidad, con este abandono que vemos en las casas de este sector, con esta delincuencia que vemos en la plaza, con esta falta de trabajo que vemos en algunos hogares, con estas personas enfermas que están solas. Aquí el Señor nos puso. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Esta es nuestra Galilea, hermanos míos. Esta es nuestra Galilea. Y cada iglesia tendrá su Galilea. El poder del Espíritu nos llama a actuar territorial y localmente para que la iglesia sea esa luz que tiene que ser puesta sobre el almud. Para que este barrio sepa que aquí hay un lugar donde se predica el nombre de Jesucristo. El Señor vuelve a Galilea. Y cuando el Señor actúa y cuando la iglesia actúa en el poder del Espíritu, entonces se difunde su fama por toda la tierra. Entonces todos conocen a Jesucristo. Cuando la iglesia actúa en el poder del Espíritu, entonces la fama de Jesucristo se difunde por todo lugar. Entonces, predicamos, como dice su palabra, el año agradable del Señor. Cuando oramos por un hermano que viene al templo, cuando consolamos un deudo que ha perdido un familiar, cuando entregamos un plato de alimento, cuando escuchamos al que está solo en su casa, entonces, y solo entonces, predicamos el año agradable del Señor. Por eso el Señor dice que enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿Qué otra finalidad tenemos si no es la glorificación de nuestro Padre? ¿Qué otra finalidad tiene esta iglesia si no proclamar el nombre de Cristo para que sea glorificado por todos? Para que todos sepan y todos conozcan que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿No es ese el mensaje central de nuestra iglesia? Jesús volvió en el poder del Espíritu después de haber sido probado. Jesús volvió en el poder del Espíritu para hacer bien a los pobres, para consolar a los afligidos. ¿Qué más planificación necesitamos que leer la Escritura y ver lo que nos manda? Amén. ¿Cuántas más dudas? ¿Qué estamos esperando para poner nuestros talentos, nuestros dones, nuestros recursos, nuestro tiempo, para poner todo lo que somos a los pies del Señor y del avance de su reino? Amén. ¿Hasta cuándo dudamos? ¿Qué estamos esperando? El poder del Espíritu no nos permite estar ociosos. ¿Hasta cuándo caviláis en vuestros corazones? ¿Hasta cuándo caviláis en vuestros corazones? El que quiera servir a los dioses que sirvieron sus padres, que retorne. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Serviremos al Señor. Yo y mi casa, mis hijos, mis recursos, mi tiempo, mis prioridades, yo y todo lo que yo soy, serviremos al Señor. Amén, Señor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Ese es el poder del Espíritu Santo actuando en su iglesia. Eso es lo que nos muestra Jesucristo, actuando con el poder del Espíritu Santo. Actuando con el poder del Espíritu Santo permanentemente. Por eso es que la iglesia es capaz. Somos tan incapaces, hermanos. Somos tan incapaces por nosotros mismos.
Somos tan incapaces de hacer la obra de Jesucristo. Somos tan incapaces de controlar nuestro carácter. Somos tan capaces de controlar nuestra lengua. Somos tan incapaces de hacer lo bueno delante del Señor. ¿Cómo no nos damos cuenta que solamente podemos obrar la obra de Jesucristo cuando seamos llenos del Espíritu Santo? Llenos del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu nos capacita. Pero tenemos que anhelar esa llenura. Tenemos que anhelar esa llenura. Por eso el apóstol Pablo dice en una expresión: no os embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay disolución. Y cada uno puede poner ahí lo que lo llena, ¿no? Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo soy lleno del Espíritu Santo? ¿Tengo que esperar a hablar en lengua? ¿De qué se trata esto del Espíritu Santo? O a lo mejor tengo que contactarme con algún pastor que me haga una unción. ¿Cómo es esto de ser lleno del Espíritu Santo? Si vosotros, dice Jesús, vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuántos somos capaces de dar por un hijo? Todo. Si ustedes que son pecadores, si nosotros que somos pecadores, estamos dispuestos a dar todo lo que nuestros hijos necesitan, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Estamos pidiendo ser llenos del Espíritu Santo? ¿Estamos buscando el poder del Espíritu? ¿Estamos en oración, en ayuno, en lectura de su palabra, buscando ser llenos del Espíritu Santo? Ese debiera ser el anhelo de cada uno de nosotros. Ese debiera ser el anhelo santo de esta congregación, buscar ser llenos del Espíritu Santo, pedir que el Señor nos ilumine, que nos inunde con su Espíritu, para que podamos llegar a esa situación maravillosa que dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese nuevo nacimiento solamente es producido por el Espíritu del Señor. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos la palabra del Señor. El Espíritu habla por la palabra del Señor. Y era glorificado por todos. Que el nombre de Jesucristo sea glorificado en este lugar. Amén. Que el nombre de Jesucristo sea glorificado en nuestras vidas. Que el nombre de Jesucristo sea glorificado en nuestro país. Amén. Que seamos llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Que el Señor quite de nosotros todo lo que haya mundano, toda vanidad, toda inseguridad. Que el Señor nos bautice en el poder del Espíritu. Que nos lave completamente. Que nos sepulte en su Espíritu Santo y podamos ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. No hay otra esperanza para tu vida, hermano. No hay otra solución a tus problemas. No hay cómo encontrar el destino que andas buscando. No hay cómo encontrar las respuestas que andas buscando. Si no es en el Espíritu Santo, que guía a su iglesia, que guió el ministerio de Jesucristo y que seguirá guiando cada uno de nuestros pasos. Cada uno de nuestros pasos. Pedir al Espíritu Santo que nos bautice en Espíritu Santo y fuego. Jesucristo es el ejemplo pleno. Que podamos decir con el Señor Jesús, como dice el versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura en vosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén. Señor y Padre Santo, alabamos tu nombre.